Bien, doctores, el día de hoy nos complace poder presentar al doctor invitado a cargo de la clase del día de hoy. Vamos a estar desarrollando el taller de análisis de gases arteriales a cargo del doctor Luis Alberto García Carrión. Voy a citar un poco la presentación de nuestro ponente invitado el día de hoy. El doctor Luis García Carrión es médico internista y hospitalario, asistente del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y también es jefe de guardia de emergencia de la Clínica La Luz, médico cirujano y médico auditor, docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de pregrado de la Universidad San Martín de Porres. El docente que nos acompaña el día de hoy tiene una amplia trayectoria académica citada a continuación. Nuestro ponente cuenta con un diplomado en ecografía especializada en el paciente crítico, realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, creador del grupo médico Internistas Perú Up to Date, es miembro del Foro Internacional de Medicina Interna, es fellow miembro de la Sociedad Americana, es miembro fellow de la Sociedad de Medicina y es miembro profesional de la Sociedad Europea de Cardiología. También es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna. Es un placer y es muy grato para nosotros que nos pueda acompañar un ponente con alta trayectoria académica y alta formación académica en el taller del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por su ponencia que vamos a poder desarrollar a continuación. Sin más, le doy pase al doctor para que pueda ya desarrollar el taller propiamente. Recordarles a los alumnos y al docente que durante el desarrollo de la clase van a poder ir realizando preguntas a través de los comentarios de la transmisión y nuestros colaboradores lo van a ir recopilando de forma consecutiva para que al finalizar la clase puedan hacer una ronda de respuestas y preguntas de lo que ustedes han ido realizando en el transcurso de la clase. Bien, sin más, le doy pase al doctor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema de análisis de gases arteriales. Vamos a tratar de que sea lo más participativo para que puedan ustedes también participar y esto sea una conversación. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las indicaciones para un análisis de gases arteriales? Primero vamos a hablar lo que es la función respiratoria. Vamos a encontrar ahí la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, ver cómo están los valores, igual el seguimiento de la oxigenación, si el paciente está en hiperoxemia, normoxemia, hipoxemia. También vamos a servir para la función ventilatoria, sobre todo ver cómo está la ventilación alveolar. Y esto tiene mucha relación con lo que es la presión arterial de CO2 y cómo se relaciona esto con los cambios en el pH, ¿no? Y también va a ser los trastornos ácido-base. Generalmente, y esto es algo muy frecuente que van a ver en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de shock trauma, no falta que a todo paciente se le va a realizar un análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, no solamente es para el diagnóstico inicial, sino también para el seguimiento de los trastornos ácido-base. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una prueba modificada de Allen negativa, en unos minutos vamos a ver en qué consiste esta prueba de Allen, que haya un proceso infeccioso en el sitio de punción, podemos hacer una contaminación o quizás a vía sistémica prolongar la infección, que no haya la ausencia del pulso en lugar donde planeamos hacer la punción, o la presencia de fístula arteria venosa, ¿no? Esto es muy común en pacientes, sobre todo que realizan hemodiálisis, o que probablemente haya un problema de una coagulopatía o la anticoagulación con dosis medias altas y el paciente pueda continuar con una hemorragia después de haber sacado el LAGA. Hay dos formas, la forma clásica de poder evaluar cómo está la circulación. Como vemos acá en la imagen, se ocluye la arteria radial durante unos 3 minutos y se compara el color de la mano con contralateral, ¿no? Como estamos viendo acá. Y si no hay cambios, hay una buena circulación colateral y luego podemos hacerlo con la arteria cubital. Esta es la forma clásica que se hacía.
Ahora generalmente se recomienda hacer el test de Allen y esto es importante, siempre debemos hacerlo antes de cualquier procedimiento, antes de sacar la extracción del AGA, ¿no? A veces, y hago mea culpa, a veces uno por el afán, sobre todo está en área de emergencia, no lo hace la prueba del Allen y después tiene problemas para poder realizar la punción. Como vemos acá, sirve para valorar la permeabilidad arterial y se comprueba lo que es la circulación colateral. Vamos a comprimir con los dedos, tanto la arteria radial como la arteria cubital, y después vamos a ir, podemos retirar la presión sobre el nervio la arteria cubital, y vamos a ver si va o no la circulación, como vemos acá, ¿no? Generalmente, si vemos que más de 10 segundos el test de Allen en recuperar la circulación, nos dice que hay un problema de isquemia arterial o un defecto en la circulación colateral de la mano. Entonces, cuando tenemos un test de Allen positivo, tenemos que tratar de buscar otra forma de acceso. Probamos con el otro miembro o quizás ya no la arteria radial, podemos ver a humeral, femoral o pedio. Importante, ¿cuál es el equipo? ¿No? Tenemos que tener nuestra jeringa. Generalmente, los que trabajamos en salud tenemos una jeringa precargada con heparina y ahí solamente es necesario sacar 1 mililitro de muestra. En el caso del Ministerio de Salud, generalmente vienen estas jeringas, la de tuberculina, y ahí sí tenemos que hacer previamente con heparina, un promedio de 0.2 mililitros, y ahí sí es necesario sacar 3 mililitros de sangre generalmente para una muestra adecuada. La aguja de 23 a 25 gauge, el anticoagulante que ya les había comentado, en caso de salud viene la jeringa precargada con heparina, y en el MINSA sí tienes que hacer, ¿no? Y esto es importante porque ha habido casos, sobre todo ustedes que son internos o están a punto de serlo, que a veces pues por el afán, sobre todo en los primeros meses, trata de sacar la muestra y se olvida pues del anticoagulante del heparina, ¿no? Y después el laboratorio no está rechazando la muestra. Hacer una antisexia muy importante y después el orden del laboratorio. Siempre en las órdenes hay que poner el nombre del paciente, la fecha y hora, la fracción inspirada de oxígeno, si está ambiental, 21%, si está con cánula binasal o dependiendo de hasta cuánto llega o con máscara de reservorio. Y la temperatura. A veces, y esto suele pasar, no ponemos la temperatura, pero esto es algo muy importante. Generalmente cuando vemos que la temperatura sea 1 grado superior a los 37, podemos ver que puede haber cambios, un aumento en la presión arterial de oxígeno, se dice hasta 5 milímetros por cada grado, y también en la presión de CO2, ¿no? Hasta 2 a 3 milímetros. Eso también puede pasar igual, si el paciente tiene menos 1 grado, de los 37 grados, disminuir tanto en 5 con la presión de oxígeno y en 2 con la presión de CO2. Importante también poner la hora, ¿no? Generalmente cuando uno va a sacar la muestra de AGA, no demorarse más de 20 minutos en llevar a la máquina para ser procesada. En el caso de que estuviéramos en un lugar distante o probablemente la máquina esté calibrándose, podemos conservar la muestra 1 hora, pero eso hay que hacerlo en el congelador, en agua helada, más o menos a 4 grados Celsius, ¿no? Más de 1 hora, por más que esté en el congelador, no nos va a servir y esa muestra se va a rechazar. Igual, si dejamos más de 20 minutos a la temperatura ambiental, probablemente se puede coagular la muestra. ¿Cómo hacemos la ejecución de la prueba? Generalmente vamos a ver un video, pero acá están los pasos. Colocar la extremidad en una dorsoflexión, un ángulo de 45 grados con un respaldo plano. Es muy importante y esto es quizás algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Generalmente cuando uno recién está aprendiendo a tomar el AGA, trata pues de tiene muchos errores en el camino y esto fundamentalmente es por una mala posición, ¿no? Tenemos que estar cómodos nosotros que vamos a sacar la muestra, ¿no? De preferencia sentados, tenemos que tener una buena iluminación, así que hay que prender las luces, si así sea de noche y los pacientes descansando. Y lo otro es que tiene que exponerse bien lo que viene a ser la arteria, ¿no? Que vamos a evaluar, ya sea radial o humeral. Generalmente a veces nos ayudamos, esto es una técnica que se usa en poner pues los sueros, ¿no? El suero de cloruro fisiológico se le pone debajo pues de lo que va a ser ya sea de radial o algo para tratar de poder exponer mejor la arteria. Hacemos la maniobra de Allen modificada que ya hemos visto y volvamos a verlo en un video en unos minutos. Hacer la desinfección del área siempre es importante, hay que colocarse los guantes, siempre la asepsia, y hay que localizar el sitio de punción palpando el pulso, ¿no?
Esto es importante, ven acá, retirar oxígeno suplementario al menos 20 minutos. ¿En qué casos es importante esto? Muchos de los pacientes, sobre todo con problemas obstructivos o restrictivos neumológicos, van a tener que ser evaluados por el neumólogo para ver si esos pacientes probablemente van a depender del oxígeno. Entonces, ahí el neumólogo, para ver esa dependencia de oxígeno, nos pide 3 agas seriados como mínimo a un FIGO 21. Entonces, es muy importante en estos pacientes, se les cierra pues la válvula del oxígeno y en 20 minutos se le toma un AGA, ¿no? Para ver, y eso es obviamente a FIGO 21. En aquellos casos, y esto también puede pasar porque probablemente nuestro paciente, por más que esté con una buena saturación, con cánula o binasal, o la máscara de Servorio, máscara de Venturi, a veces puede pasar que nosotros subimos los niveles de oxígeno en los litros y probablemente queremos tomar el AGA de manera rápida, ¿no? Si mi paciente no tiene ningún problema pulmonar, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar unos 10 minutos que hemos hecho la modificación del oxígeno y ahí recién podemos tomar la muestra, porque si no nos van a salir alterados los valores en el AGA. Pero si mi paciente probablemente tiene una enfermedad pulmonar de base, ya sea un EPOC, un EPIC, ¿no? En esos casos hay que esperar hasta 20 a 25 minutos después de haber hecho los cambios en los litros de oxígeno para poder tomar el AGA. Y esto es muy importante saberlo. Igual, siempre hay que tomar, como dice acá, con la mano de mayor habilidad, si eres diestro, y siempre pues en sentido contrario al flujo, ¿no? 30 a 45 grados generalmente, y retirar la jeringa y después comprimir por unos 3 a 5 minutos. Es importante la compresión, ¿no? Porque probablemente a veces sacas el AGA por el apuro a llevarlo, porque a veces el técnico se demora, tú no tienes que llevarlo, no se le pone y después el paciente pues está con un sangrado, una hemorragia, ¿no? Hay que hacer la compresión, poner esto esparadrapo. Como vemos en esta imagen, estamos viendo pues a nivel de la arteria radial se ha localizado el pulso, generalmente uno lo localiza pues haciendo y prácticamente ves que la misma arteria está latiendo, te empuja el pulpejo de los dedos. Una vez localizado, se va a tomar la muestra de sangre arterial. Como decíamos en indicaciones, de 30 a 45 grados, hacemos la punción en sentido contrario que viene y generalmente vamos a ver pues que la sangre arterial no hay necesidades de aspirar el émbolo y probablemente vamos a ver una sangre roja, rutilante con espuma, ¿no? Eso nos da seguridad que es sangre arterial. Si nos saliera una sangre probablemente oscura, es una sangre venosa, pero siempre con contingencias, ¿no? Porque si mi paciente está desaturando, ahora esto ha sido muy común en la pandemia del COVID-19, probablemente pues vamos a ver en la sangre arterial cuando saquemos y una buena punción, vamos a ver que la sangre es oscura, ¿no? La roja brillante, ¿no? Roja brillante generalmente es en un paciente pues que tiene una saturación adecuada, ¿no? Ya se pone oscuro generalmente con saturaciones bajas, ¿no? Y esto lo hemos visto muy frecuentemente en la pandemia del COVID-19. ¿Dónde puedo tomar la muestra? Generalmente lo primero que uno aprende es el lugar radial, después podemos ir a la parte humeral, a la parte pedia y a la parte femoral, ¿no? Si es que, y esto también es importante, porque si es que vamos a tomar más de 3, 4 muestras de AGA en el día, no estar haciendo punción en cada momento al paciente, ¿no? Después vamos a tener no solamente problemas vasculares, sino que también podemos nosotros mismos contaminar o probablemente hacer una infección intrahospitalaria. Si se necesita más de 3 muestras en 24 horas, es mejor que el paciente tenga una línea arterial, ¿no? Entonces ahí es más fácil sacar. Lo otro, una vez que ya tenemos la jeringa, vamos a hacer una mezcla homogénea con la palma de la mano, sobre todo para tratar de sacar, evitar la formación de coágulos o sacar esas burbujas de aire. No se ha visto que si mi muestra tiene burbujas de aire, me va a elevar falsamente la presión arterial de oxígeno y disminuir la presión de CO2. Como les comentaba, el tiempo máximo hasta que se procese la muestra es de 20 minutos temperatura ambiental. Podemos hacerlo en 1 hora siempre y cuando esté congelada la muestra, ¿no? Y la cantidad va a depender obviamente si es una jeringa precargada con heparina, puede ser 1 cc, y si es una jeringa que no está precargada, de 2 a 3 cc. Vamos a ver ahorita un video en el cual vamos a ir explicando pasos por pasos cómo se hace la extracción de la muestra de AGA. A ver, empezamos. Bueno, vamos a ver los pasos para la toma del AGA.
Lo primero que tenemos que hacer es las medidas de bioseguridad, estar con guantes, verificar el brazalete que sea el paciente correcto que vamos a tomar el AGA y tener pues tu aguja para la toma de AGA, tener previamente tus algodones con el alcohol para poder hacer el procedimiento. Segundo, una vez haber verificado el paciente correcto y tener todos sus instrumentos, vamos a proceder a hacer la maniobra o también llamado el test de Allen, que consiste en presionar la arteria radial y cubital, con el ubico la arteria radial y la arteria cubital, se presiona por aproximadamente 10 a 15 segundos hasta que tú veas que disminuye la circulación a nivel de la mano. Ahí estamos observando, trabajando la circulación, unos 10-15 segundos y posteriormente retiras y ver que llegue la circulación. Tiene que ser por lo menos en más de 10 segundos, es positivo de que está recuperando el color, ¿no? Vemos que recupera más el color que es rojo, ¿no? Entonces tú tienes así la viabilidad de que puedes hacer la punción en esta arteria, que no hay ningún trombo, nada de eso. Habiendo verificado eso, procedemos a abrir nuestra jeringa de AGA. En mi salud generalmente las jeringas ya están precargadas, ya con heparina, así que no es necesario hacer la carga previa. Generalmente tenemos que sacar 1 centímetro mínimo, ya, para no tener problemas a la hora de procesar la muestra, porque a veces se piden 1 centímetro como mínimo para poder procesarlo. Hacemos la asepsia en la zona donde uno va a funcionar, por ejemplo acá en el nivel de la arteria radial. Buscamos el pulso. Bueno, entonces continuando, sacamos el capuchón de la aguja y vamos a, una vez haber ubicado y haber centrado con los 2 dedos la arteria, procedemos a la punción de manera perpendicular. Si es que probablemente no sale la primera, hay que intentar mover un poco la aguja en dirección que nos dice la arteria hasta que veamos que sale la sangre. Entonces estamos viendo, está ahí, se ha punzado la arteria. Por el color que vemos que es sangre venosa, ¿no? Por el color que es un rojo oscuro. Entonces cuando sale así, vamos a tratar de cambiar de acceso. Si no sale en el radial, vamos a cambiar a un acceso braquial. Ahí, como estamos viendo en la punción, sale ahí la sangre roja rutilante, que nos dice que es una muestra de sangre arterial. No tenemos que jalar el émbolo, solamente la misma sangre arterial va a hacer subir la jeringa hasta aproximadamente 1 cc que hemos puesto. Evitar siempre que haya burbujas, evitar en ese momento que haya movimiento, para que no se vaya a mover la arteria, obstruir. Una vez que hemos terminado, ponemos en su capuchón la jeringa y verificamos, ¿no? Hacemos, ¿no? Tapamos ahí con esa rosquita y ahí lo rotulamos con la orden y se lleva la muestra pues al laboratorio. Vamos a ver otra segunda parte en la cual vemos pues que acá se está haciendo la punción también a nivel radial. Si comparan el paciente, el anterior paciente era un paciente diamatizado, ¿no? Que tenía muchos y por eso era un poco difícil sacar el AGA. En cambio en este paciente, es un paciente que está en una UCE, es más fácil, ¿no? Y como ven, ese es el método, ¿no? Vamos a nosotros palpamos la arteria y 45 grados en dirección contraria y ven cómo sale la sangre roja, rutilante, ¿no? Y se toman de una manera más práctica. Cuando el paciente no tiene edemas, es más sencillo sacar el AGA, ¿no? Edematizados, inclusive a veces hay que cambiar la aguja, poner una aguja de color verdecito para que pueda ser más profunda, ¿no?
Miren, esto de acá, vamos a poner una pequeña pausa al video, es cuando a veces no podemos sacar, ya sea a nivel radial, ya sea a nivel pues humeral, podemos valernos de lo que viene a ser pues lo que es el femoral, ¿no? Para ubicar lo que viene a ser la arteria femoral, nosotros sabemos que vienen acá los tres juntos van, el famoso van, ¿no? Lo que es la vena, arteria y el nervio. Nos valemos un poco y esto está situado casi en el medio del famoso triángulo de Scarpa, ¿no? El triángulo de Scarpa generalmente pues es un ligamento inguinal, tenemos acá lo que viene a ser el músculo sartorio y generalmente el músculo aductor, ¿no? Entonces en este triángulo imaginario que vemos acá, en el medio, como están viendo acá, se palpa pues la arteria femoral y ahí se hace la punción. Esa es otra forma, como ven, los dos dedos se localiza, se trata de fijar la arteria y ahí un poco ya entra más perpendicular, ¿no? La aguja y sale la sangre arterial. Bueno, entonces espero que haya sido ilustrativo. Igual todo esto es en práctica, ¿no? Al inicio pues tenemos varias veces que no nos va a salir el AGA, pero es cuestión de practicar y para eso siempre nos ayudan los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Probablemente a veces puede pasar un espasmo de la arteria punzada, a veces es raro, pero pacientes pueden tener reacciones vasovagales, sincopiarse. Generalmente lo más común es hematoma, ¿no? Vamos a ver siempre a veces un paciente y cuando vemos que hay hematomas, es mejor ya cambiar a otro acceso o otro miembro, digamos, de repente de la derecha, cambiar por la izquierda. Puede haber trombosis arterial, traumas vasculares, infecciones de la zona de punción, dolor en la zona de punción y parestesia. Eso es algo también que hay que tener muy en cuenta, ¿no? A veces cuando uno hace la punción, siempre preguntarle al paciente y decirle, señor, cuando usted o el paciente, cuando usted va a sienta corriente, como que le pasa la corriente, adormecimiento o algo, que nos avise, ¿no? Porque probablemente no estamos funcionando a nivel de la arteria, sino estamos haciendo a nivel del nervio, ¿no? Casi siempre van por ahí los dos. Entonces, en ese momento es mejor retirar la aguja, ¿no? Siempre, por favor, las agujas de AGA, si es que tu primer intento ha sido frustrado, tenés que sacar y cambiar de aguja, es lo ideal, ¿no? Porque si no vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, es bueno cuando preguntarle, ¿no? Si tiene parestesias, hemos probablemente puncionado el nervio y que hay que cambiar, en nuestro caso, o girar un poco la aguja para poder ubicar la arteria. Un dato que es que siempre pues hay que la cantidad mínima de sangre, ¿no? Varias veces nos ha pasado, sobre todo en pacientes que están complicados, edematizados, y nos sale pues una pequeña cantidad de sangre arterial, ¿no? A veces 0.5 mililitros. Y uno pues tanto el esfuerzo que te ha tomado sacar esta muestra de AGA, la llevas a procesar y el personal técnico te rechaza el laboratorio, ¿no? A veces inclusive se trata de hacer como una micromuestra, pero no lo acepta, ¿no? Si tu jeringa es preparinizada, como las que hemos visto en el video que se usan en salud, basta con 1 mililitro de sangre. Pero en aquellas jeringas que se usan en el MINSA, que son las jeringas de tuberculina, sí hay que sacar, generalmente es casi toda, ¿no? La jeringa de tuberculina, ¿no? Pero 2 a 3 cc. Es algo importante. Bueno, vamos a ver una parte teórica antes de ver en sí los casos clínicos y digamos a tener un pequeño break. Miren, este es un caso que nos va a servir para ver la parte teórica. Es un paciente varón de 55 años que, como ven acá en la imagen, está respirando por oxígeno por una máscara de Venturi, ¿no? Que está al 50%, ¿no? La máscara de Venturi 50% nos da el FIO, que es 0.5. Hacemos la toma de la muestra de AGA y nos salen estos valores, ¿no? Una presión arterial de oxígeno en 85 milímetros de mercurio, saturando 97%, con un sodio 125, un cloro en 100, un bicarbonato en 6, ¿no? Muy bajo este bicarbonato. Recordarnos siempre los valores, ¿no? Realmente el bicarbonato es valor 24, ¿no? En promedio, más o menos 2.
Y miren, su presión de CO2 también está baja, ¿no? 13 milímetros de mercurio. Generalmente son 40 más menos 4, ¿no? Tiene un pH sérico 7.29, como vemos también está bajo este pH. Tiene un buffer excess de menos 25 milimoles por litro y una albúmina de 2 gramos, un paciente con hipoaluminemia. Generalmente, cuando ustedes le pidan interpretar un AGA, lo mínimo, obviamente nos dan pues la tira, pero lo mínimo que tenemos que rescatar y siempre es estos valores, ¿no? Estos valores. Idealmente, y sobre todo en los pacientes con acidosis metabólica, para ver si sale un GAG alto, tenemos que tener el valor de la albúmina para hacer las correcciones, tanto en el anión GAG, y esto no, obviamente también va a influir en la corrección del bicarbonato, ¿ya? Entonces es muy importante, probablemente siempre cuando ustedes no tienen albúmina, hacer la medición de albúmina sérica. Entonces, miren, estos son los valores generalmente que tenemos en un paciente pues, que está a FIO 21, ¿no? Normalmente es saturar 80-100, ya bajando de 60-80 hablamos que hay una hipoxemia leve, moderada a 460 y hipoxemia menor a 40. Esto obviamente va a variar, como el caso del caso clínico, donde el paciente pues está usando oxígeno suplementario, ¿no? Vamos a ver ahí si tiene un FIO mayor a 21, es normalmente tiene una hipoxemia leve ya se considera menos de 90, ¿no? Eso es algo importante que tenerlo, ¿no? Entonces, y otro parámetro que es muy importante para nosotros es el famoso PAFI, ¿no? O el índice de Kirby que le llaman, que es la división, como estamos viendo acá, de la presión arterial de oxígeno, en el caso de nuestro paciente tenía 85, mediante el FIO2, que está ya en decimales, 50% 0.5, ¿no? Tenemos un PAFI 170. Generalmente, las personas que no tienen ningún problema pulmonar, que no están desaturando, un PAFI es mayor a 400, es lo normal, ¿no? Ya un PAFI menor a 300, y cuando tenemos un PAFI pues menor a 100, inclusive ya se puede hablar, obviamente con algunos parámetros más, de un problema de síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? En el caso de nuestro paciente, como tiene 170, o sea, hay una hipoxemia severa, ¿no? A pesar de que recordamos, tenía una buena saturación, casi 99%, pero por el valor del PAFI calculado, el paciente está, y eso que está con máscara dentro del 50%, ¿no? Hipoxemia severa. A pesar de que tenía una presión de oxígeno, pues 85, no iría casi está normal, ¿no? Pero por el valor del PAFI, vemos que está menos. Y esto siempre es importante, el PAFI evaluarlo en los pacientes, ¿no? Sobre todo si están usando un oxígeno suplementario. Lo otro importante, y eso también pasa muy a menudo, ¿no? O sea, cuando un paciente a mayor edad, mire, generalmente mayor de 60 años, ya la presión arterial de oxígeno no es la esperada, ¿no? No esperemos que tenga más de 80, ¿no? Y también obviamente varía la presión arterial CO2 y también esto famoso que se llama la gradiente alveolo arterial. Se dice de manera práctica que un paciente cuando ya tiene más de 60 años, por cada año disminuye en 1 milímetro de mercurio la presión de oxígeno, ¿no? Como estamos viendo acá, miren, 60, 72, 84, y la gradiente alveolo arterial también se eleva, ¿no? Entonces, hay unas fórmulas en las cuales uno puede sacar, de acuerdo a la edad, cuál es tanto la presión arterial de oxígeno esperada, como la gradiente alveolo arterial, ¿no? Esta fórmula es 103.5, algunos dicen mejor 104 para no estar con decimales, menos 0.42 por la edad. Entonces, esa es nuestra presión arterial de oxígeno, y de acuerdo a eso, a lo que esperemos que tenga el paciente, lo comparamos con el AGA, ¿no? Un ejemplo, pongamos que un paciente tiene 100 años, ¿no? Entonces vamos a ver 100 por 0.42, 42, 103 menos 42, tiene menos de 60, ¿no? Probablemente mi paciente, o 60 milímetros de mercurio. Obviamente, si yo encuentro una presión arterial de oxígeno de 60 en un paciente de nuestras edades, 30, 40, 50 años, nos vamos a preocupar, ¿no? Vamos a decir, no, el paciente tiene una hipoxemia. Pero miren, en un paciente de 100 años, esa es su presión arterial de oxígeno esperada para esa edad, ¿no? Entonces, si vemos que tiene una presión arterial de oxígeno en el AGA de 60, que es casi la esperada, el paciente no está en hipoxemia, ¿no? Igual con la gradiente alveolo arterial, ¿no? La fórmula es 2.5 más 0.21 por la edad, ¿no? Entonces, generalmente la presión gradiente alveolo arterial no tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Ya cuando tiene mayor a 20, generalmente vemos que está empeorando la función respiratoria del paciente. Entonces, recordar estos términos de insuficiencia respiratoria, porque prácticamente para hablar si un paciente está con síndrome de distrés respiratorio, si está con falla respiratoria, necesitamos tener el AGA, ¿no?
Recordemos la tipo 1, que es la hipoxémica, con una presión arterial de oxígeno menor a 60 mililitros de mercurio, y en la cual obviamente vamos a ver que hay un aumento de la gradiente alveolar arterial. La tipo 2, que es la hipercápnica, en la cual la presión de CO2 está mayor a 50, con un pH obviamente también con acidemia, menor a 7.25, y vamos a ver que la gradiente alveolar arterial está casi o normal o disminuida. Y la mixta, pues, que tiene los dos, ¿no? Una presión arterial de oxígeno baja, como también una presión de CO2 mayor a 50. Entonces, miren, vamos a ver ahora, generalmente se recomienda usar 6 pasos, es lo más sistematizado, para poder interpretar el AGA. Vamos a empezar el primero de ellos, ¿no? Como ven acá, el primer paso es analizar el pH para ver si mi paciente está en acidemia o alcalemia. Cuando yo tengo solo el valor de pH y nada más, no puedo decir, si por ejemplo tenemos que está en 7.44 o más, no voy a decir no está en alcalosis. Lo único que puedo decir yo es que está en alcalemia, ¿no? Si mi paciente tiene más de 7.55, ya son alcalemias severas y generalmente el paciente tiene una alta tasa de mortalidad a corto plazo. Cuando nuestro paciente tiene pues menor a 7.36, igual no vamos a decir que tiene acidosis, sino tiene acidemia, ¿no? Entonces, los valores normales, generalmente vamos a ver entre 7.36 a 7.44. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo mi AGA es cómo está el pH. ¿Está en alcalemia? ¿Está en acidemia? ¿Está en eufemia? Para el caso de nuestro paciente, recordaremos, tenía 7.29, obviamente está en acidemia. Es lo que podemos decir solo con el valor de pH. Esta es la famosa fórmula en la cual uno pues, el segundo paso es tratar de comparar si esta alcalemia o esta acidemia se debe pues a cambios del bicarbonato o a cambios del CO2. Y como vemos, hay una relación directa entre los cambios de pH con el CO2 y una relación inversa con la presión arterial de CO2. Entonces, miren, el segundo paso, vamos a recalcar, tenemos que evaluar cómo está nuestra concentración de bicarbonato, cómo está nuestra presión arterial de CO2 y tratar de ver cuál es nuestro trastorno metabólico, si es el primario o el trastorno respiratorio es el primario. Entonces, lo que les comentaba, valores normales del bicarbonato está entre 24 más menos 2, hasta 26 y 22 en el límite inferior, ¿no? Si vemos más elevado, mayor a 26, vamos a hablar de alcalosis, y como es por el bicarbonato, es metabólico. Todo lo que sea metabólico es debido al bicarbonato, todo lo que sea respiratorio es debido al CO2. Si mi paciente pues tiene menor a 22 de bicarbonato, vamos a hablar de acidosis metabólica, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. En el caso de nuestro paciente, recordamos que tenía 7.29 pH y tenía un bicarbonato en 6. Entonces, con esos valores, obviamente decimos que hay una acidosis metabólica, ¿no? Lo otro es ver o evaluar cómo está la presión arterial de CO2. Normalmente es 40 más menos 4, algunos dicen más menos 2, bueno, acá hasta 42, 38, hasta 44, 40 más menos 4, 44, y 36 son valores normales. Si todo lo que es CO2, obviamente es problema respiratorio, ¿no? Y si está por debajo, hablamos que hay una alcalosis respiratoria, ¿no? Y obviamente esto se ve reflejado en el pH en alcalemia. Si vemos que está elevado más de 42, más de 44, mi paciente tiene una acidosis respiratoria y se va a reflejar en el pH. Para el caso de nuestro paciente, ya hemos visto, y como ven acá, si evaluamos su presión arterial CO2 era 13, entonces, si solamente nos valemos por ese valor 13, probablemente diríamos, no, está en alcalosis respiratoria, pero obviamente esto no se va bien con el pH, que es 7.29. Por eso es que no tomamos ese valor, ¿no? Ya nuestro paciente tiene una acidosis metabólica. Entonces, vamos a compararlo, como vemos acá, alcalosis metabólica en los valores, para el caso de nuestro paciente, la acidosis metabólica que tenía, y cómo vamos haciendo integración, ¿no? Bicarbonato en 6, con un pH 7.39, nuestro paciente una acidosis metabólica. No es una alcalosis, por más que tiene su presión arterial CO2 13, ¿no? El tercer paso, hay que ver si esto está compensado. Y tenemos generalmente dos mecanismos de compensación. El mecanismo más rápido, más inmediato, que puede ser en horas, obviamente es el pulmón, ¿no? Incrementamos la frecuencia respiratoria, mi paciente empieza a hiperventilar y barre todo el CO2 como están viendo acá en la figura, ¿no? Es lo más rápido que podemos hacer.
En cambio, el otro mecanismo, ¿no?, es usar el riñón para ver las secreciones y la generación de bicarbonato mediante la secreción de... Esto sí demora días, generalmente se dice mayor a 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, estos son los dos mecanismos de buffer o tampones que se llaman que nuestro organismo usa para poder tener el pH en un equilibrado, ¿no?, en un valor neutro. Entonces, hay que ver si esta respuesta compensatoria es adecuada. Entonces, miren, si nuestro paciente, nosotros hacemos el cálculo de cómo está y vemos que probablemente el bicarbonato que nos sale está menos, probablemente ya no tenemos un trastorno. Siempre cuando el bicarbonato está menos, hay una acidosis metabólica, ¿no? Recordemos cuando nuestro paciente, probablemente si vemos que la presión arterial de CO2 que teníamos esperado, y hay una fórmula muy conocida, nos sale menos, y obviamente todo lo que viene a ser hay una respuesta compensatoria inadecuada, ¿no? Entonces, eso tenemos que evaluar. Esta es la fórmula, siempre viene en los exámenes, esto sí hay que recordarlo, y es obviamente para ver si nuestro CO2 está compensando, ¿no?, adecuadamente esta disminución de bicarbonato en la acidosis metabólica, ¿no? Y esta fórmula es 1.5 por bicarbonato, todo esto más 8, y todo este valor más menos 2. ¿No? Y vemos si está en este rango, es que está compensando adecuadamente. Si de repente nuestro valor de CO2, ¿no?, que vemos, que está calculado, está en este rango, pero en el AGA tenemos que este CO2 está aumentado más de lo esperado, no hay una buena respuesta compensatoria, ¿no? Y siempre cuando el CO2 está aumentado, hablamos de una acidosis respiratoria, que sería un trastorno agregado. Si probablemente mi CO2 me sale que en el AGA está menos del valor esperado de esta respuesta, entonces un CO2 disminuido es una alcalosis respiratoria y sería un trastorno agregado a la acidosis metabólica que yo tengo en mi paciente. Entonces recordemos, teníamos de bicarbonato en 6, el pH 7.29, hacemos el cálculo, ¿no?, 1.5, y me sale que mi presión arterial de CO2 debería estar entre 15 a 19 para tener una respuesta compensatoria adecuada, ¿no?, de 15 a 19. Pero tenemos que nuestro paciente tenía en el AGA un CO2 de 13, entonces no está compensando adecuadamente. Y si el CO2 está disminuido, como les decía, es una alcalosis respiratoria asociada a mi acidosis metabólica que yo tengo, que es primaria, ¿no? Entonces, acá vemos ya que hay dos trastornos. Igual vamos a usar, pues, ya sea para la alcalosis metabólica o para acidosis metabólica, los dos mecanismos que hay tanto a nivel pulmonar como a nivel renal. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene ya no acidosis metabólica, sino tuviera una alcalosis metabólica, ¿no? ¿Cómo va a compensarlo? Igual, la alcalosis metabólica sabemos que es por el bicarbonato que está mayor a 26, y la respuesta compensatoria va a ser justamente el CO2 que se incremente, ¿no?, para tratar de bajar un poco los valores de pH. Esta es la fórmula, 0.7 por bicarbonato, más 23 más menos 2, y de acuerdo a eso evaluamos. Si mi paciente tiene una respuesta, vemos que el CO2 me sale mayor a lo que tendríamos que tener esperado, recuerden, CO2 aumentados, acidosis respiratoria, sería el trastorno agregado hasta alcalosis metabólica, pero si me sale disminuido, pues sería una alcalosis respiratoria agregada a esta alcalosis metabólica primaria. ¿Cuál es lo importante? Una vez que tú tienes, si hay una acidosis metabólica, si hay una alcalosis metabólica, tienes que obviamente funcionar para poder ver las causas que podrían ser, ¿no? En las causas de alcalosis metabólica, generalmente puede verse por una sobrecarga de, en este caso, bicarbonato, ¿no?, ya sea con una infusión oral de bicarbonato, o pacientes con hemodiálisis, o probablemente por suplementos como los citratos, ¿no? O por pérdidas de hidrogeniones. Esta pérdida de hidrogeniones también nos va a hacer, pues, que haya un aumento de bicarbonato, ¿no? A nivel gástrico, pacientes que tienen síndromes eméticos, o con aspiración nasogástrica, o quizás porque están usando diuréticos, ¿no? También, obviamente, puede haber una respuesta en función del cloro, ¿no? Probablemente si tenemos pérdidas intestinales de ácidos, pacientes que tienen diarreas, no saben si se pierde líquidos, no también se pierde el cloro, o alguna enfermedad renal, ¿no? O también pacientes con síndrome de Cushing. Igual vamos a usar los mecanismos compensatorios, ¿no?, en este caso para acidosis respiratoria. Como ven acá, ¿no?, generalmente el mecanismo a nivel pulmonar para tratar de barrer el CO2 o tratar de retener el CO2
nos va en pocas horas, y en cambio el mecanismo renal para incrementar la secreción de bicarbonato o disminuirla se demora hasta 3 a 5 días. Entonces, miren, ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una acidosis respiratoria, no? Cuando son acidosis respiratorias de salismo metabólico, tenemos que evaluar siempre si está a nivel agudo o crónico. Entonces, generalmente tenemos un paciente con acidosis respiratoria, ¿no? Un CO2 mayor a 42, entonces la respuesta compensatoria tenemos que evaluarlo y generalmente se trata de elevar un poco el bicarbonato, ¿no? La respuesta compensatoria. ¿Cuál es la fórmula? Aquí sí tenemos que calcular, ¿no? Como vemos ahí, el bicarbonato tanto en un proceso agudo como en un proceso crónico, ¿no? Entonces, generalmente los aumentos de bicarbonato es 0.1 por cada aumento de la presión arterial de CO2 en los procesos agudos, y en los procesos crónicos es de 0.4 por cada aumento de la presión arterial de CO2. Hay que hacer el cálculo de los dos porque probablemente vamos a ver en qué rango está nuestro bicarbonato, que es el medido que tenemos en el AGA, ¿no? Entonces, si la respuesta compensatoria, como vemos, es tratar un poco de esta acidosis, llevar un poco a la alcalosis, ¿no? Igual, si nuestro bicarbonato, que nosotros pensábamos que está tanto en nivel agudo y crónico, sale mayormente elevado, vamos a tener una alcalosis metabólica asociada. Si está disminuido, vamos a tener una acidosis metabólica asociada a esta acidosis respiratoria, ya sea aguda o crónica, ¿no? Y miren, cuando un paciente tiene acidosis respiratoria, hay varias posibilidades, ¿no? Que sea un proceso agudo o sea un proceso crónico. Acá, como vemos, ¿no? El pH de manera aguda, el bicarbonato A agudo, que sea mayor al medido. Y a veces estos son los casos más frecuentes, ¿no? En los cuales tenemos acá que nuestro bicarbonato medido está en el rango tanto del esperado para el bicarbonato en un proceso agudo o para el bicarbonato en un proceso crónico. Entonces, cuando pasa esto, generalmente hay tres opciones, ¿no? Que probablemente sea una acidosis respiratoria crónica y que sea reagudizado, ¿no? Y estos por los valores del bicarbonato medido que está entre el crónico y el agudo. O puede ser que sea una acidosis respiratoria crónica y sea una acidosis metabólica, ¿no? O sea, el bicarbonato medido esté menos del bicarbonato crónico, entonces recordemos cuando el bicarbonato está menos, hay acidosis metabólica. Y este es el caso que sea una acidosis respiratoria aguda más una alcalosis metabólica, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos, miren acá, cuando es bicarbonato agudo, proceso agudo, si hay más bicarbonato al medido que al agudo, eso es obviamente alcalosis metabólica, ¿no? Son tres opciones, como vemos. ¿Cuáles son las causas de acidosis respiratoria? O sea, que el CO2 esté elevado. Generalmente son problemas a nivel de la ventilación pulmonar, ¿no? Se obstruye la vía respiratoria, el paciente no puede hiperventilar bien y por lo tanto va a retener los valores de CO2 y esto me causa acidosis respiratoria, el síndrome de apnea obstructivo de sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los edemas pulmonares, ¿no? Pero también a nivel de las alteraciones en la pared torácica y los músculos respiratorios, ¿no? Enfermedades musculares como la miastenia o probablemente algunas enfermedades nerviosas como unas polineuropatías que hacen que no haya un buen funcionamiento de lo que viene a ser la caja torácica y por lo tanto mi paciente no puede tener una buena respiración, ¿no? Y eso por lo tanto me hace que retenga el CO2, ¿no? O ya problemas a nivel del centro respiratorio. Igual, el mecanismo de compensación renal para el tema respiratorio. Y cuando nosotros tenemos ahora alcalosis respiratoria, vamos a ver también que hay una fórmula tanto para el proceso agudo como el proceso crónico, ¿no? Generalmente, para los casos de alcalosis respiratoria, vamos a ver una disminución del bicarbonato en 0.2 por cada un proceso agudo, y para el caso de bicarbonato, en casos crónicos, una disminución de 0.5, como estamos viendo. Entonces, nuestro bicarbonato tiene que estar tanto en un proceso agudo como en un proceso crónico en esos valores. Si vemos nosotros que probablemente hay mayor del bicarbonato medido, está más que estos entre agudo y crónico, hay una alcalosis metabólica primaria, y si vemos que está menos bicarbonato, siempre es una acidosis metabólica agregada hasta la alcalosis respiratoria, ¿no? Igual vamos a tener esos casos, muy parecidos, ¿no? Tenemos el bicarbonato medido, está entre el proceso agudo y crónico, probablemente es una alcalosis respiratoria crónica reagudizada, o puede ser una alcalosis respiratoria aguda más una acidosis metabólica, cuando vamos a ver obviamente que tenemos menos bicarbonato en el caso agudo, o puede ser una crónica más una alcalosis metabólica.
¿Cuáles son las causas generalmente de la alcalosis respiratoria? ¿No? En los cuales vamos a ver que ahora ya hay menos CO2 respirado, ¿no? Muy común, y esto vamos a verlo muy común, muy frecuentemente en casos de la emergencia, ¿no? Pacientes de sexo femenino, de 30, 40 años, que vienen por un síndrome ansioso, vienen hiperventilando, a veces con signos inclusive de tetania, y obviamente pues vamos a tener que el CO2 está disminuido, ¿no? Y ahí obviamente el tratamiento es bien práctico, ¿no? Se le pone una bolsa de papel para que respire ahí en la bolsa de papel y el CO2 que está expulsando vuelva otra vuelta a los pulmones y trata un poco de revertir esta alcalosis respiratoria, ¿no? Puede haber procesos de infecciones generalizadas con daño multiorgánico, la ascisis, embarazo, muy frecuentemente en pacientes con cirrosis, ¿no? O algunas enfermedades pulmonares también, como el caso del EPIC, un paciente con una neumonía, o algunos fármacos también hacen que haya una alcalosis de tipo respiratorio. Vamos con el cuarto paso, y esto fundamentalmente se va a hacer cuando el paciente tiene acidosis metabólica, ¿no? Siempre que tenga mi paciente con acidosis metabólica, tenemos que ver cómo está el anión GAG. Entonces, nosotros generalmente vamos a tener en nuestro organismo aniones y cationes, ¿no? Con los aniones, el bicarbonato, el cloro, el sulfato, como vemos acá, y los cationes, pues el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿no? Generalmente lo que sí se mide en el AGA y nos aparece son el sodio, el bicarbonato y el cloro, ¿no? Estos no son medidos, casi no tienen mucho valor. Entonces, para nosotros calcular el AGA, generalmente tenemos que hacerlo siempre con una corrección, y para eso nos valemos del valor de la albúmina. El anión GAG, la diferencia del sodio menos el valor del potasio más el cloro, es normal. Pero hay que corregirlo siempre con estados de hipoalbuminemia, ¿no? El anión GAG se corrige. Igual, cuando tengan probablemente que dosar calcio, se corrige con los estados de hipoalbuminemia, hay una fórmula. También se corrige cuando tenemos casos para dosificar lo que es la fenitoína, ¿no? Siempre la albúmina en estos casos se va a corregir. Entonces, miren, normalmente el anión GAG debería estar en estos valores, ¿no? Normal, entre 8 a 12 miliquivalentes, ¿no? Ya tenemos los valores de bicarbonato de 22 a 26, el cloro generalmente va en estos valores, ¿no? Entre 96 a 106. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, y miren acá, ¿no? Acá tenemos en esta columna, una columna izquierda, el sodio, y vemos que tienen que ser valores iguales tanto el anión GAG, el bicarbonato y el cloro, ¿no? Y obviamente el anión GAG es la resta del sodio menos el bicarbonato y menos el cloro. Entonces, cuando tenemos a nuestro paciente con acidosis metabólica, hay que ver si este anión GAG está normal o está elevado. En este caso, como vemos acá, vamos a ver que nuestro anión GAG está elevado, ¿no? Acá, esto es un anión GAG normal, y vemos cómo acá la columna roja se empieza a elevar, y esto lo hace a costa del bicarbonato, ¿no? Entonces, en estos casos, el anión GAG corregido nos sale mayor a 12, y vemos que el bicarbonato, que tendría que ser el valor entre 22 a 26, está disminuido. La columna del cloro está casi igual. Estos son los casos del anión GAG alto, ¿no? Pero podemos tener, como dicen, acidosis metabólica, anión GAG elevado, podemos tener casos en los cuales el anión GAG está en valores normales, ¿no? Pero hay una disminución de bicarbonato, como vemos, pero esta disminución lo hace a expensas del cloro, ¿no? Esto es lo que le llama un poco la hipercloremia, o sea, hay aumento del cloro. Y eso es lo que se llama, tenemos un anión GAG corregido en valores normales, de 8 a 12, que es un normal, el bicarbonato está disminuido, recuerden, es acidosis metabólica, pero el cloro, que era de 96.6, está elevado, mayor a 106, ¿no? Entonces, estos son los casos de acidosis metabólica con anión GAG normal. En nuestro caso, recordemos, nuestro paciente tenía una albúmina en 2, tenía un bicarbonato en 6, el pH 7.29, teníamos un sodio 125 con un cloro en 100. Vamos a hacer los cálculos y nos sale que nuestro anión GAG corregido, 125 menos 100 más 6 más 2.5, la resta de albúmina 4 menos 2, que tiene el valor del paciente, hay 24, ¿no? Y obviamente ese valor es un anión GAG elevado. Normalmente es de 8 a 12, entonces ya tenemos que nuestra acidosis metabólica, le vamos a poner el primer apellido, es con anión GAG elevado, ¿no? Como vemos en este caso. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica anión GAG aumentado?
Y esto es importante porque generalmente el trastorno de acidosis metabólica son los más frecuentes en la unidad de pacientes críticos. Puede ser una insuficiencia renal, puede ser por casos de acidosis láctica, cetoacidosis del diabético o alcohólica o pacientes que están en ayuno prolongado. Puede ser casos de rhabdomiólisis, ¿no? O que el paciente haya ingerido salicilatos, metanol, etilenglicol, etanol o citratos. Hay una mnemotecnia, esto salió hace un par de años en una revista Lancet y también en una revista de nefrología, en la cual es el famoso GOLMAR, ¿no? GOLMAR, la G de glicoles, o sea, aumento de etileno, propileno, la O de la 5-oxoprolina, o llamado el ácido piroglutámico, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en aquellos pacientes, neonatos o niños, en los cuales hay una ingesta de paracetamol, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen acidosis metabólica, anion GAG elevado, no se sabe la causa, no se ha descartado las otras etiologías, y cuando hay el paracetamol junto con el ácido piroglutámico hacen una acidosis metabólica severa. La L del L-ácido láctico, la D de ácido láctico, la M de metanol, o intoxicaciones por metanol, la A de salicilato, lo que es la aspirina, la R nos da por dos lados, la insuficiencia renal, la rhabdomiólisis, y la K de cetoacidosis, ya sea de diabética, alcohol o la del ayuno, ¿no? Entonces, GOLMAR nos ayuda un poco a recordar las causas de acidosis metabólica con anion GAG elevado. Ahora, lo siguiente que hay que hacer, y hay que ver siempre, este es el quinto paso, es que si ya tenemos una acidosis metabólica anion GAG elevado, ahora hay que calcular el bicarbonato corregido, ¿no? Y lo hacemos con esta fórmula. Bicarbonato corregido es el bicarbonato medido que nos da el AGA, más esta diferencia del anion GAG corregido menos 12, ¿no? 12, ¿por qué? Porque es el valor que se asume del anion GAG normal. Si vemos que este bicarbonato corregido me sale más de lo que debería estar, que normalmente es de 22 a 26, recuerden, mayor bicarbonato, hay una alcalosis metabólica asociada a mi acidosis metabólica anion GAG elevado. Si me sale menos de 22, vamos a tener que la acidosis metabólica anion GAG normal asociada. O sea, hay una acidosis metabólica con anion GAG elevado más una acidosis metabólica anion GAG normal. Pero si está en el rango, me quedo solamente con mi acidosis metabólica anion GAG elevado. ¿Ya? Vamos a ver para el caso de nuestro paciente, recordemos los valores, teníamos un anion GAG corregido de 24 menos 2 y me sale que mi bicarbonato corregido es 18, miren, se encuentra acá, ¿no? Está menos de los valores normales. Por lo tanto, vamos a decir, y ya tenemos el segundo apellido en nuestro caso, que hay una acidosis metabólica anion GAG elevado más una acidosis metabólica anion GAG normal asociada, ¿no? Como hemos visto. ¿Y cuáles son las causas de una acidosis metabólica anion GAG normal? Muy comúnmente administración de ácidos, generalmente soluciones de aminoácidos, la colestiramina o pérdidas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, drenaje biliar, recuerden, es la llamada también hiperclorémica, o problemas a nivel renal como acidosis tubular renal, sobre todo la tipo 2. Y el sexto paso, ya para ir terminando, es ¿qué pasa si tenemos un paciente y nuestro valor de pH me sale normal? ¿No? Entonces, en estos casos hay que evaluar. Y no vamos a valer de lo que viene a ser el buffer excess, ¿no? El buffer excess, que es el exceso de bases. Entonces, vamos a ver que generalmente, cuando tenemos que nuestro paciente tiene un buffer excess menos a menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, vamos a guiar nosotros del bicarbonato, cómo está. Si mi bicarbonato está bajo, recordemos, bicarbonato bajo, el trastorno es acidosis metabólica. Y el segundo trastorno, para que pueda compensar y sea un pH normal, va a ser todo invertido. Si acá era acidosis, acá es alcalosis, si acá es metabólica, acá es respiratoria. Entonces, miren, todo lo que el buffer excess sea menos de menos 4, vamos a guiarnos con el bicarbonato. Igual, si el buffer excess es más de más 4, o sea, está fuera de este rango, también con bicarbonato. Pero si mi buffer excess está en este rango, entre menos 4 a 4, menos 3, menos 2, 1, 2 hasta 4, ya nos vamos a guiar del CO2. Y miren acá, tenemos un
un CO2, como vemos ahí, está bajo, ¿no? Entonces, cuando teníamos un CO2 bajo, es alcalosis respiratoria. Y el segundo trastorno es todo invertido para que sea el pH normal. Si aquí era alcalosis, acá es acidosis. Si acá es respiratorio, acá es metabólico. El tercer caso, miren acá el buffer XX está más de +4, como les dije, ¿no? Si está fuera del rango, más de +4 o menos de -4, nosotros vamos a guiarnos de los valores de bicarbonato. Paciente con bicarbonato alto, obviamente es una alcalosis metabólica, el trastorno primario, y el segundo tiene que ser todo invertido para que sea un pH normal. Si era alcalosis, acá es acidosis, y si acá es metabólica, acá es respiratoria. Y por último, vamos a tener el caso de un buffer excess que sea menor o igual a +4, ¿no? En este rango. Nos valemos del CO2 alto. CO2, acidosis respiratoria como primer trastorno, y el segundo obviamente es un trastorno todo invertido, todo al revés para que pueda compensar. Si acá era acidosis, acá es alcalosis. Si acá es respiratoria, acá es metabólica. Listo, ¿no? Entonces eso es importante poder evaluar. ¿Cuáles son los límites de severidad de trastornos ácido-base, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Mayor a 7.55 hay una alcalosis severa, alta mortalidad, igual también para la acidosis severa, ¿no? 7.10, 7 también. Más miedo yo le tengo a la alcalosis, ¿no? La alcalosis severa es más preocupante, tiene más alta mortalidad. Vamos a ver mucho en la práctica médica, muchos pacientes con situaciones diabéticas a veces te vienen con pH de 6.9 y con una buena corrección de bicarbonato el paciente puede sobrevivir, ¿no? Pero generalmente los casos de alcalosis sí son de alta mortalidad a corto plazo. Entonces, en nuestro paciente, que recordemos, con los valores que teníamos, tenía una hipoxemia severa, que era por el PAFI, más una acidemia, ¿no? Que era una acidosis metabólica por anion GAC elevado, como vemos. Pero recuerden que tenía también una acidosis con anion GAC normal, ¿no? Y aparte, cuando hemos hecho la corrección, veíamos que también tenía una alcalosis respiratoria, porque el valor de CO2 estaba menos de lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, era un trastorno triple. Y hay que acostumbrarnos siempre a dar al fil, y todos los AGAs deben estar rotulados, ¿no? Acostumbrarnos a cómo poder nosotros responder. El paciente, hipoxemia severa corregida, acidemia, que es el pH, y por qué, ¿no? A veces hay triple trastorno como este caso, y podemos siempre enumerarlo. No nos quedemos con acidosis metabólica anion GAC elevado. Hay que buscar qué otros trastornos también tiene el paciente. Estos son los 6 pasos, ¿no? Recordaris antes de verlo, antes del pequeño break, y ahí vamos a ver varios casos clínicos. Siempre evaluar primero el pH, después ver el segundo paso, determinar el trastorno primario, si es metabólico o respiratorio. El tercer paso, ver si hay una respuesta compensatoria con las fórmulas adecuadas. El cuarto paso, si el paciente tiene acidosis metabólica, hay que calcular el anion GAC corregido con esta fórmula. El quinto paso, si el paciente ya corregimos el anion GAC, hay que hacer la corrección del bicarbonato para ver si tiene algo más asociado. Y el sexto paso, para aquellos pacientes que tienen un pH normal, ¿no? Ver el buffer XX, si está entre -4 a 4, nos guiamos por los valores de CO2, y si sale del rango, ya sea mayor a +4 o menor a -4, nos valemos por los valores de bicarbonato, ¿no? Y como ven, todo es invertido, ¿no? Si acá es acidosis metabólica, el segundo trastorno es al revés, acidosis, alcalosis metabólica respiratoria. Bueno, vamos a ir un pequeño break, ¿ya? De unos 10 minutos, si les parece, para que puedan ustedes, y de ahí vamos a continuar con los casos clínicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a ver unos casos clínicos. Este caso yo lo voy a desarrollar y de ahí ustedes van a desarrollar los otros casos. Le va a dar unos 4 o 5 minutos para que puedan enviar sus respuestas al chat que ya ustedes conocen y ellos me van a hacer llegar para ver, obviamente, si están o no en lo correcto. Entonces, miren, tenemos este caso número 2. ¿No? Es una paciente, mujer de 65 años, con EPOC, en mal estado general, y se encuentra respirando con máscara de reservorio al 35%, ¿no? El FiO2 se le calcula en 0.8.
Y dice interpretar el siguiente resultado de los gases arteriales. Tiene una presión arterial de oxígeno de 150 mililitros de mercurio bien elevada, saturando 98%, con un sodio en 128, un cloro en 80, un pH 7.18, un bicarbonato en 8, una presión arterial de CO2 en 22 y un buffer excess en 18.3 y una albúmina en 3, ¿no? Entonces, miren, yo voy a desarrollar este caso, vamos a ver cuáles con los pasos y todo, ¿no? Entonces, interpretando los gases sanguíneos, vamos a calcular siempre el PAFI, es muy importante. Tenía una presión arterial de CO2 de 150 y el FiO es 0.8, sale 187.5, ¿no? Hay, como vemos ahí, un paciente y tiene una hipoxemia severa. Recordad, menos de 200, la hipoxemia es severa, ¿no? La presión, bueno, arterial de oxígeno es 150 mililitros de mercurio, ¿no? Y miren, la CO2 está a 22, ¿no? Entonces, por la hipoxemia que tiene, tenemos una ira tipo 1. Vamos a ver la interpretación del ácido base. Entonces, el primer paso, como ven acá, es determinar si el paciente tiene acidemia o alcalemia. Y recordaremos acá el valor de pH 7.18. Si está menos 7.36, nosotros vamos a decir que tiene acidemia el paciente. Primer paso resuelto. Segundo paso, determinar si el trastorno primario es metabólico o respiratorio. Recordemos acá que tiene un bicarbonato en 8, ¿no? Entonces, si el bicarbonato está menos a 22, rango normal 24 más menos 2, bicarbonato bajo es acidosis metabólica. Si tenemos acidosis metabólica, el tercer paso es calcular la respuesta compensatoria. Y tenemos que tiene un CO2 en 22. Vamos a calcular la fórmula. ¿Cuál es el PoCO2 esperado? 1.5 por el valor de bicarbonato, que es 8 en este caso del paciente, más 8, más todo esto, más menos 2. Me sale que tendría que estar entre 18 a 22. Y justamente el paciente tiene 22 de CO2. Entonces está compensando adecuadamente esta respuesta. Cuarto paso, todo paciente con acidosis metabólica hay que calcular el anion GAC corregido, ¿no? Entonces recordaremos, el anion GAC es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿no? Entonces tenemos acá 128 tenía de sodio, menos 80, que es el valor del cloro que tiene el paciente, y 8 su bicarbonato. Sale 40, pero esto hay que corregirlo con la albúmina, que era más 2.5 por 4, que es el valor casi normal de la albúmina, menos 3. Me sale 42.5. Obviamente un anion GAC elevado, ¿no? Acidosis metabólica con anion GAC elevado. Quinto paso, si tengo mi paciente con anion GAC elevado, hay que calcular el bicarbonato corregido, ¿no? Y esto lo calculamos con el bicarbonato medido, como vemos acá, más la diferencia entre el anion GAC calculado menos el anion GAC normal, que generalmente lo ponen en 12. Si hacemos el cálculo, el bicarbonato medido era 8, el anion GAC corregido a 42.5 menos 12. Me sale 38.5. Entonces recordaremos, mis valores de bicarbonato normalmente son de 24 más menos 2, hasta 26. Si tenemos más bicarbonato, mayor a 26, que es 38.5, hay una alcalosis metabólica asociada a esta acidosis metabólica anion GAC elevado. Sexto paso no va a aplicar porque es solamente cuando el pH está normal. Entonces vamos a ver nosotros y tendríamos que es una hipoxemia severa por este valor del PAFI, corregido una de tipo 1, más una acidemia por la acidosis metabólica anion GAC que hemos calculado, más la alcalosis metabólica que tenía el paciente, ¿no? Todo es metabólico, no hay un trastorno respiratorio asociado. Es un trastorno doble, ¿ya? Como ven, si nosotros hacemos sistemáticamente estos pasos, vamos a poder calcular cuál es el trastorno ácido base en nuestro paciente. Vamos ahora a ver el siguiente caso, ¿ya? Y van a tener 5 minutos aproximadamente para poder hacer los cálculos y me envían las respuestas que tengan ahí al chat, ¿ya? Y yo lo voy a poder revisar para poder ver si están correctos o no. Es un paciente varón de 65 años, también con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se encuentra respirando con máscara de Venturi, un FiO a 35%, ¿no?
Y en el AGA se encuentran estos valores, miren, una presión arterial oxígeno de 50, baja obviamente, saturando 90%, con un sodio en 122, un cloro en 102, un pH bajo, una acidemia de 6.9, miren, un bicarbonato bien disminuido, ¿no? 4, recuerden, valores normales, 24 más menos 2. Un CO2 también disminuido en 20 mililitros de mercurio, normalmente el valor es 40 más menos 4. Un buffer X6 en 25.8 y miren una hipoluminemia moderada, ¿no? 1.5 gramos por decilitro. Entonces, con estos valores hay que calcular si este paciente el grado de hipoxemia, hay que ver si está compensando adecuadamente de acuerdo a esta trastorno base. Entonces, a ver, unos 4 a 5 minutos y por favor para que puedan ustedes calcular. Envían las respuestas al chat que ustedes ya conocen. A ver, entonces, vamos allá, hay algunas respuestas por ahí, me dicen que hay hipoxemia severa, acidosis, a ver, la respuesta que estoy viendo, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, hipoxemia severa con acidosis metabólica, acidosis respiratoria y acidosis metabólica anion-GAG, trastorno triple. Bueno, pues vamos a desarrollar este caso número 3. Miren, vamos a calcular, lo primero que siempre hay que calcular, sobre todo en pacientes, como yo les comentaba, en aquellos que tienen, pues, generalmente suplemento de oxígeno, tenemos que hacer el cálculo de cómo está el PAFI, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Tiene una presión arterial de oxígeno de 50 y a un FIO de 0.35, 143, obviamente es una hipoxemia severa. Creo que ahí todos han acertado, ¿no? Con el valor del PAFI, hipoxemia severa. Muy importante, por si acaso, el valor del PAFI. ¿Ya? Tiene una presión de oxígeno, 50 milímetros, con oxígeno más carbonífero, está presente corregido, y obviamente, ¿no? Si tiene una presión arterial menor a 60, es una IRA tipo 1, ¿no? Una insuficiencia respiratoria A tipo 1. Muy bien, veo por ahí algunos que habían hecho hipoxemia severa, IRA tipo 1. Sigamos a ver con lo que tiene. Miren, tiene un pH muy bajo, ¿no? 6.9. Obviamente esto es una acidemia. Segundo paso, hay que ver a qué trastorno se debe, si es por bicarbonato, o sea, metabólico, o por el CO2, un problema respiratorio. Tiene un bicarbonato en 4, muy bajo este bicarbonato, menos del 22 normal. Entonces ya tenemos que es una acidosis metabólica. Tercer paso, hay que ver obviamente si está compensando. Entonces, hacemos la fórmula 1.5 por el valor de bicarbonato que es 4 más 8 más menos 2. Me sale que tiene que estar entre 8 a 12 en la presión arterial de CO2 esperado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Tiene 20. Tenemos más de CO2. Y recuerden, cuando hay mayor CO2 a lo esperado, hablamos de acidosis respiratoria. Entonces ya tenemos que tiene un trastorno agregado porque no está compensando de una acidosis respiratoria. Muy bien, veo por ahí que hasta ahora vamos bien con varios que han acertado. Sigamos. En toda acidosis metabólica hay que calcular cómo está el anion-GAG. Y esto obviamente es anion-GAG corregido. El anion-GAG normal, tenemos el sodio, que tenemos en valor de 122, menos la resta del cloro más bicarbonato. Le sale 16, pero esto hay que corregirlo con obviamente el valor de albúmina. 16 más 2.5 por 4 menos la albúmina que es 1.5. Me sale 22.5 el anion-GAG corregido. Obviamente es un anion-GAG alto, mayor a 12. Entonces ya tenemos nuestro apellido. Acidosis metabólica, anion-GAG alto. Muy bien. Varios han acertado con la acidosis metabólica anion-GAG alto. Más la acidosis respiratoria que tenemos. Hasta ahí vamos, 2 trastornos. Quinto paso, una vez que tenemos el anion-GAG corregido, hay que corregir también el bicarbonato. ¿Cómo lo hacemos? Bicarbonato medido, que era el valor de 4, más la diferencia entre el anion-GAG corregido con el anion-GAG normal. 22.5 menos 12, me sale 14.5. Lo recordaremos, todo el bicarbonato está entre 22, 24 más menos 2, 22 a 26. Entonces,
Tenemos 14.5, menos de bicarbonato. Cuando hay menos bicarbonato, hay acidosis metabólica no anion GAC preexistente. O sea, una acidosis metabólica anion GAC normal, agregada a la acidosis metabólica anion GAC elevada. Sexto paso no va a aplicar porque el pH no es neutro. Entonces, miren la respuesta correcta. He visto que varios han acertado muy bien. Hipoxemia severa. A algunos se le olvidó por ahí poner la IRA tipo 1, pero sí es hipoxemia severa. Y hay una acidemia mixta, triple. ¿Por cuál? Por la acidosis metabólica no anion GAC, más la acidosis metabólica anion GAC elevada, más la acidosis respiratoria. Son triples, ¿no? Acidosis metabólica anion GAC elevado, más una acidosis metabólica no anion GAC normal, o sea, anion GAC normal, más la acidosis respiratoria. Veo por ahí que varios, muy bien, que hayan contestado, acidosis metabólica anion GAC elevado, acidosis metabólica anion GAC normal, más acidosis respiratoria. Pero no se olviden siempre poner completo, ¿no? Hipoxemia severa, insuficiencia respiratoria, más una acidemia mixta triple. Muy bien, me parece, felicitaciones a todos los que han contestado, ¿ya? No puedo ver los nombres, pero sí la respuesta. Así que vamos por buen camino. Vamos con un cuarto caso. Miren, el cuarto caso es una paciente, mujer de 60 años, que luce deshidratada y se encuentra respirando oxígeno por cánula binasal a 5 litros por minuto, lo máximo que podemos dar. Es un FIO de 40, 0.40. Interpretar el siguiente resultado de los gases arteriales. Tiene una presión arterial de oxígeno 95. Prácticamente pues estamos bien con esta presión arterial, saturando 99%, un sodio en 135, un cloro en 86. Estamos viendo, este cloro está bajo, ¿no? 96 a 106 es lo normal. Un pH elevado, ¿no? 7.56, más de 7.44. Un bicarbonato en 38, también elevado, más de 24, y una presión arterial de CO2 en 44. Eso sí está casi en rango normal. Y el buffer excess de menos 14.8 con una albúmina en 4. O sea que ahí la albúmina como que nos vamos bien todavía. A ver, igual, 5 minutos, manden su respuesta por favor para seguir viendo que vamos por buen camino, ¿ya? 5 minutos entonces. Por ahí veo una hipoxemia moderada con una IRA tipo 1, con alcalosis metabólica respiratoria y anion GAC normal. Muy bien. Gracias por participar. Vamos a ver entonces, desarrollemos este caso número 4. Miren, lo primero, no se olviden calcular cómo vamos con el PAFI. Tenía una presión arterial de oxígeno de 95 y su FIO era de 0.4. Si nosotros hacemos la división, 237.5. Hipoxemia moderada. Muy bien para el que puso hipoxemia moderada, ¿no? Menos de 200 ya es una hipoxemia severa, más de 200 con el PAFI, hipoxemia moderada, ¿no? Tiene miren, la presión arterial de CO2, como vemos es 95, pero está con oxígeno con cánula binasal, o sea, está corregida, y un CO2 en 44 está normal. No hay datos de que obviamente sea insuficiencia del tipo 2, pero sí es insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿ya? Vamos a ver el trastorno ácido-base. Tiene un pH 7.56, está mayor a 7.44. Hasta ahí decimos que es alcalemia. Así que por ahí vamos bien, todos han acertado con alcalemia. Segundo paso, vamos a ver. El CO está normal, así que ni verlo. Hay que ver el bicarbonato 38. Está más de lo normal, que es 24 más menos 2. Entonces, recuerden, más bicarbonato, hablamos problema metabólico, alcalosis metabólica. Hasta ahí, muy bien, como había visto su respuesta, alcalosis metabólica. Tercer paso, hay que ver si esto está compensando adecuadamente, y ahí sí es otra fórmula, ¿no? 0.7 por bicarbonato más 23, y todo esto más menos 2. Entonces, vamos a calcular. Se sale 47.6 a 51.6, que es el rango del CO2 esperado. Y mi paciente, pero tiene 44. 44 tiene de CO2, está menos de lo esperado. Entonces, si tenemos menos CO2, recuerden, eso es una alcalosis respiratoria. Ya tenemos un segundo trastorno que está asociado.
alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Ahora hay que calcular el anion GAC. Siempre en los trastornos metabólicos hay que calcular el anion GAC para ver si estamos con anion GAC normal. Sodio menos el valor del cloro más el bicarbonato. Esta resta sale 11. Hacemos la corrección con la albúmina. 4 menos 4, 0, así que queda en 11. 11 está menor a 12, o sea, el anion GAC está normal en este paciente con alcalosis metabólica. Si tenemos el anion GAC normal, ya no vale el cálculo del bicarbonato corregido. Quedamos ahí nomás. No aplica calcular el bicarbonato corregido. Sexto paso tampoco aplica porque, obviamente, tenemos un pH que está aumentado, no es un pH neutro. Pues, ¿qué tendríamos? Hipoxemia moderada, muy bien, como habían puesto por ahí las respuestas. Una IRA tipo 1 más una alcalemia mixta, ¿no? Tanto por la alcalosis metabólica más la alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, muy bien, por ahí había visto las respuestas, hipoxemia moderada con alcalosis metabólica, excelente. Con alcalosis respiratoria, excelente, muy bien. Ahí he visto 1 hasta 2 que han acertado. Vamos con el siguiente caso clínico. El caso número 5, ¿no? Un paciente varón de 50 años, fumador pesado, se encuentra soporoso, respirando oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto, un FIO de 0.32. Y tiene el siguiente análisis de los gases arteriales. Miren, una presión arterial bien disminuida, ¿no? De 50 milímetros por mercurio. Saturando 89%, con un sodio en 133, con un cloro en 94 y un pH en 7.25. Acidemia por allá. Bicarbonato en 34, elevado, más de lo normal. Recuerden, es de 22 a 26. Un CO2 súper elevado, muy característico de los pacientes fumadores, que están soporosos, que retienen CO2. 80 mililitros de mercurio, ¿no? Valor normal hasta 44. O 46 algunos. Buffer excess más 6.9 y una albúmina de 2 gramos, también una hipoliminemia. A ver, igual vamos con 5 minutos para poder desarrollar y que nos digan a ver cuáles son sus respuestas en este caso número 5. A ver, vamos a desarrollar, ya he visto, varios han participado, gracias. Miren, hacemos el cálculo, ¿no? La presión arterial de oxígeno tenía 50, a FIO 0.32, 156.25, ¿no? De PAFI en este paciente. Entonces, ahí hay un poco porque de repente uno dice, no, me habían dicho que menos de 200 es hipoxemia severa, ¿por qué me dicen moderado? En estos casos, recuerden que estos pacientes, ¿ya? Y esto es importante verlo, son pacientes que son fumadores pesados, retenedores, generalmente su saturación de ellos no van a ser lo normal, ¿no? Entonces, podemos considerar ahí en esos valores a veces de menos de 150, menos de 100 para considerarlos, ¿no? Pero también sería válido, por si acaso, poner una hipoxemia moderada, ¿no? O severa. Tenemos la gradiente alveolo arterial, si uno empieza a calcular, me sale que es 50, ¿no? Está 78.2 por medio 40, una gradiente elevada. Recuerde, más de 10 milímetros de mercurio, más de 20, el paciente va muy mal, ¿no? No solamente por una disminución del PAFI, sino también por un aumento de la gradiente alveolo arterial. Y tiene una presión de CO2 80, ¿no? Pero también tenemos una presión arterial de oxígeno baja. Entonces hay una IRA tipo 1 y tipo 2, la mixta. Muy bien, por ahí los que hicieron IRA tipo mixta, ¿no? Correcto. ¿Sí? Estoy viendo IRA mixta. Veamos, tenemos el pH en 7.25. Con ese valor hablamos que hay acidemia. Hay que ver a qué se debe. ¿El bicarbonato o se debe por el CO2? CO2 en 80, CO2 muy elevado. Entonces tenemos masa 44, acidosis respiratoria. Recuerden siempre, el bicarbonato con problemas metabólicos, el CO2 con problemas respiratorios. Hay que ver la respuesta compensatoria en los casos de respiratorios, tanto a nivel agudo como a nivel crónico, ¿no? Entonces vamos a evaluarlo, a ver. Entonces nos decíamos que el bicarbonato esperado en los procesos agudos era 0.1, ¿no? Y teníamos 80 menos 40, ¿no? Se ve la variación.
40 el valor normal y 80. Entonces nos sale que debería ser acá 28 en un proceso agudo, el bicarbonato esperado, y en un proceso crónico, 0.4, sería hasta 40. Miren, mi bicarbonato está en el rango entre el proceso agudo que estuviera esperado, que sería 28, y el proceso crónico, que era 40, ¿no? Entonces, si recordamos un poco esa tabla, que teníamos 3 opciones cuando teníamos que el bicarbonato medido estaba entre el proceso agudo y un proceso crónico, ¿no? Vamos a calcular el anion GAC, ¿no? El anion GAC corregido. Por ahí vi una pregunta, decían si es que el albúmina está en 4, es necesario calcular el anion GAC corregido. Lo puedes hacer porque hay que acostumbrarse, pero obviamente 4 menos 4, 0 y invalida el 2.5, ¿no? Va a quedar igual como calcules. Entonces, miren, el anion GAC sodio menos el valor del bicarbonato más el cloro y me sale que es 5. Más 2.5 por 4 menos 2 me sale 10. Menor a 12, normal, anion GAC normal. Ahí no hay ningún problema, ¿no? No, si el anion GAC está normal, automáticamente no me sirve calcular el bicarbonato corregido, el quinto paso, y el sexto paso no va a aplicarse porque el pH no es neutro. ¿Qué tenemos? Miren, una hipoxemia severa, como les digo, para mí es severa, algunos pueden considerar menos de 100 recién severa, pero es severa, parcialmente corregida, ¿no? ¿Por qué parcialmente corregida? Porque vemos que el bicarbonato en 34 está, ¿no? Entonces, para un agudo sería 28 bien corregida y para un crónico 40, ¿sabes? Por eso se pone que está parcialmente corregida. Y la acidemia es por la acidosis respiratoria, ¿ya? Crónica le ponemos porque es un paciente, pues, fumador pesado, probablemente sufre de POC, ¿no? Entonces es crónica que se ha reagudizado, ¿no? Y obviamente por la ira tipo 1, tipo 2. Si recordamos ese cuadrito de las acidosis respiratorias, esto era lo primero y más común. Pero también podría ser que el paciente tenga su acidosis respiratoria crónica más la acidosis metabólica. ¿Y por qué acidosis metabólica? Porque miren, si nosotros consideramos que generalmente, pues, en el proceso crónico tendría 40 y hoy tiene 34, menos bicarbonato, eso es acidosis metabólica, si consideramos procesos crónicos. O podría ser una acidosis respiratoria aguda que tiene alcalosis metabólica. Si nos valemos por el lado agudo, recuerden que tendría 28, pero acá tiene 34, más bicarbonato es alcalosis metabólica. Entonces, estas 3 respuestas son correctas, pero recuerden que mayormente es por estos casos, ¿no? Acidosis respiratoria crónica que el paciente se ha reagudizado. Y es común ver en estos pacientes fumadores pesados, con EPOC, obesos, en los cuales se ve pues que la saturación inclusive, ¿no? Ellos tuve 89, si cualquiera de nosotros nos toma saturación con pulso oxímetro de 489, nos preocupamos, pero en ellos es algo normal, ¿no? 90, menos de 88, inclusive ya es criterio para ponerle oxígeno en pacientes fumadores con EPOC crónico. Vamos con el caso, a ver si todavía tenemos unos minutos de tiempo. ¿Ya? Vamos con este caso número 6. Paciente mujer de 25 años, con crisis emocional, probablemente un síndrome ansioso, signos clínicos de tetania y tiene un calcio en 0.75, ¿no? Como vemos ahí lo relacionado a la tetania. Se encuentra respirando oxígeno ambiente a 0.21 y tiene los siguientes análisis gases arteriales. Una presión arterial de oxígeno de 125, elevada, saturando 99%, a pesar de que ella dice que le falta el aire, con un sodio en 135, con un cloro en 104, un pH, miren, 7.60, ¿no? Una alcalemia y, como vemos, bien elevada. Bicarbonato en 19, muy bajo ese valor de bicarbonato. Un CO2 también disminuido en 20, un buffer X6 en 2.25 y una albúmina en 4 gramos por decilitro, normales. Entonces, a ver, con esos datos, a ver, anímense, vayan dando sus respuestas, unos 5 minutos como máximo para desarrollar el caso. Envíen sus respuestas al chat para poder revisarlas. Alcalosis respiratoria, hiperoxemia con alcalosis respiratoria. Bueno, vamos a ver, vamos a ir, luego que sí siguen respondiendo, vamos a ir desarrollando a ver el caso.
Entonces, miren, tiene una presión arterial de 125 milímetros de mercurio. Ahí, obviamente, no vamos a buscar el PAF y algunos calculamos que tiene hiperoxemia, ¿no? Que es secundaria, pues, a la hiperventilación que tiene el paciente, ¿no? Está barriendo por ahí. Vamos a ver, tiene un pH de 7.55, mayor a 7.44. El paciente tiene alcalemias, hasta ahí está muy bien. Hay que ver por qué se debe, y obviamente miren el CO2 bien disminuido, ¿no? No sería el bicarbonato, porque recuerden, bicarbonato bajo más bien me da acidosis. Entonces, menos 20, menos 36, tenemos el primer trastorno que es alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria. Tercer paso, todo lo que es respiratorio tenemos que evaluar si está en un proceso agudo o crónico, y ahí se ve un poco la compensación, ¿no? Por ahí he visto alguna pregunta que hacía, cuando son procesos respiratorios, no metabólicos, tenemos que calcular tanto a nivel agudo como a nivel crónico, y hay que recordar, ¿no? Entonces, el nivel agudo, el bicarbonato esperado era 24, que es lo que tiene, pues, más 0.2 por, obviamente, tenemos acá, ¿no? 40 menos 20, ¿no? 40 es el valor normal, 20 es lo que tiene. Nos sale que el bicarbonato esperado sería 20 mil equivalentes que debería tener. Y el bicarbonato a nivel crónico, 0.5 se eleva por cada variación, es 14. Entonces, miren, casi parecido al anterior, ¿no? El bicarbonato medido está entre el valor esperado para un proceso agudo como para un proceso crónico, ¿ya? Entonces, calculamos el anión GAC, recuerden, albúmina en 4 y en valía, prácticamente solamente haciendo la resta, ¿no? 135 menos la resta del sodio con bicarbonato, me sale 12, o sea que está normal, anión GAC normal. Por ahí había una respuesta que habían dado ustedes de anión GAC normal, estamos bien. Si el anión GAC normal, ya saben, no aplica el cálculo de bicarbonato. Por ahí algunos decían que no se veía el sexto paso, pero el sexto paso solo está para los casos de pH neutro, por si acaso. Entonces, ¿qué decimos? Hay una hiperoxemia secundaria a la hiperventilación y que tenemos que es una alcalemia por la alcalosis respiratoria aguda, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Y por ahí había visto una alcalosis respiratoria, la hiperoxemia, así que varios han acertado. Vamos con el penúltimo, último caso, creo que es penúltimo. Miren, es una paciente, mujer de 71 años, con EPOC y una neumonía aguda, con oxígeno. Recibe beta-2 agonistas, antibióticos, diuréticos por sospecha de una falla cardíaca y tiene el siguiente examen de gases arteriales. Presión arterial de oxígeno 67, baja, saturando 93%, a lo menos a mí me tranquiliza. Paciente con EPOC que satura 93%, está cañón, ¿no? Como se dice. Sodio 132, cloro bajo, ¿no? 96 a 106, 76 bajo, vamos bien. pH 7.36, miren, está en rango normal, ya saben qué usar. Bicarbonato 33.5, está elevado también. CO2 60 elevado, más de 44. Buffer XX más de 7.9, se va fuera del rango de menos 4 a 4. ¿No? Recordemos, cuando era fuera del rango, nosotros vamos a guiarnos por el valor de bicarbonato. Albúmina en 1.8 y un lactato en 1.9. A ver, 2 minutos para poder ver cuáles son sus respuestas. En este caso, número 7. Parece que es el último, si no me equivoco, así que vamos a ver. Los 5 minutos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos con este caso número 7. Vamos a ver la resolución. Entonces, el último caso, y de ahí ya pasamos a la área de preguntas. Entonces, miren, teníamos esta paciente con EPOC. Tenía una presión arterial de oxígeno de 67 milímetros de mercurio, ¿no? A FIO ambiental. Entonces, si nosotros nos valemos de los valores, tiene una hipoxemia leve nada más. La presión arterial era 60, no cumple en realidad el criterio para una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, ni tampoco la tipo 2, ¿no? Todavía. Entonces, vamos a ver, tiene un pH de 7.36,
está en rango normal. Entonces ahí, obviamente, hay que calcular y ver cuál es el trastorno metabólico, entonces, o respiratorio. Entonces recordaremos que cuando era el buffer X6 se usaba cuando eran estos casos de pH normal. Y nosotros veíamos cuánto era este valor. Si estaba entre menos 4 y 4, en esos valores, desde menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, esto se veía con el CO2. Pero si salía de esos rangos, menos de menos 4, menos 5, menos 6 o más de más 4, 5, 6, 7, como el caso que tiene 7.9, vamos a tener que evaluar cómo está el bicarbonato en primer término. Entonces, el bicarbonato vemos que está en 33.5. Recordaremos, bicarbonato mayor a 26, 33.5 es una alcalosis metabólica. Y el otro trastorno cae por su peso, que es todo al revés. Si era alcalosis, acá es acidosis, y si era metabólica, acá es respiratoria. Entonces tenemos acá la alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria. Pero hay que revisar si está compensando, ¿no? Nosotros recordaremos, sobre todo en esta alcalosis metabólica, si está habiendo una compensación adecuada. Recuerden, todo lo metabólico uno tiene que revisar si está respondiendo. Y teníamos esta fórmula, ¿no? La presión de CO2 esperado era el bicarbonato, perdón, 0.7 por el valor de bicarbonato más 23 más menos 2. Si desarrollamos la fórmula, vemos obviamente que nos sale entre 44 a 48.5, pero el paciente tiene más CO2, tiene 60. Recuerden, más CO2 de lo normal, acidosis respiratoria. ¿Ya? Acidosis respiratoria. Entonces, miren, tenemos un trastorno de alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, pero y más la acidosis respiratoria que ya lo teníamos. Todo eso siempre en acidosis hay que evaluar el anion-GAG como está. Tenemos el valor de la hipovolemia que tiene y acá vamos a tener, ¿no? 132, que es el valor del sodio, menos el bicarbonato más el cloro, ¿no? Nos sale 22.5. Corrigiendo con la albúmina, 2.5 por me sale 28. O sea, un anion-GAG elevado, ¿ya? Un anion-GAG elevado. Quinto paso, hay que ver si este bicarbonato lo vamos a corregir o no vamos a corregir. En este caso no va a aplicar. ¿Y por qué no va a aplicar? Porque recuerden, acá el mayor es, no estamos en un caso de acidosis metabólica, estamos en casos de alcalosis, de acidosis respiratoria, pero tiene un anion-GAG elevado. Y a expensas de quién será ese anion-GAG elevado, probablemente pueda ser a expensas de lo que tiene, pues, en este caso el cloro bajo, ¿no? Podría ser. Sexto paso, ya lo hemos conversado con el buffer X6, ¿no? Y eso es cómo se puede calcular. ¿Qué nos dice? Paciente con una hipoxemia leve, 67 mililitros de mercurio, con ese trastorno doble, alcalosis metabólica con acidosis respiratoria y aparte una acidosis respiratoria. No se descarta, dice acá, una acidosis metabólica anion-GAG elevado, por este anion-GAG elevado que veíamos, por los aniones que no son medibles. Lamentablemente eso no nos va a dar. Y aparte, ¿por qué no descartamos? Porque probablemente vemos el lactato que hay 1.9. Bueno, ese era el último caso. Siempre termino las exposiciones con unas últimas frases. Recordamos que el médico que solo sabe medicina y medicina sabe, hay que saber más, algunas otras materias. Lo que nos decía Gregorio Marañón, ¿no? No hay enfermedades de enfermos, ¿no? Tú no vas a leer probablemente la pancreatitis, la cetoacidosis diabética que ves en el libro, no lo vas a ver, ¿no? Como se ve en el libro, sino cada paciente se individualiza. Lo que nos decía el padre de la medicina moderna, el padre de la medicina interna, William Osler, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Siempre al paciente, no hay que saludarle pues, con nombre, no el paciente de la cama tal, no, sino siempre con su nombre. Y lo último que decía un ginecólogo del Bartolomé, el médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca, ¿no? Si tú lees, te capacitas, ¿no? Vas a poder tener mayor bagaje para poder buscar, entonces dicen, busca lo que sabe y vas a encontrar. Pero si no has leído, no repasas, no conoces las patologías, prácticamente vas a ser como la mayoría de estos personales de salud que simplemente piden exámenes hasta que alguno me dé el diagnóstico. Bueno, con esto terminamos la presentación. No sé si pasamos al área de preguntas. Bueno, estimados doctores, hemos llegado a la parte de las preguntas.
Las preguntas se han recopilado desde el inicio de la clase. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué número de jeringa usan? Ya, bueno. Miren, como les había comentado a lo largo de la exposición, ¿no? Generalmente, si nosotros trabajamos en salud, vamos a tener ya las jeringas precargadas. Son jeringas que vienen, en realidad, de acuerdo, algunos son de vidrio, generalmente son de plástico. Entonces, en eso, y sí cuestan realmente, no sé el costo, pero sí es algo de por lo menos más de 5 soles. Entonces, pero son jeringas que ya están precargadas, inclusive tienen, como habrán visto en el video, tienen una pequeña roja para poder sacar y todo. Para el caso del MINSA, quizás ahí va más la pregunta, lo que vamos a usar son jeringas de tuberculina, ¿no? Esas jeringas de tuberculina que son bien delgaditas, en las cuales generalmente se hacía la prueba de tuberculina. La aguja, y eso sí es muy importante, porque si ustedes recuerdan la jeringa de tuberculina, la agujita pues es pequeña, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda una de 21 o 23 Gauss, ¿no? Y es obviamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es con respecto a las jeringas. Bueno, la segunda pregunta sería, cuando hay acidosis respiratoria, ¿cómo se ve la compensación? ¿No? Cuando nosotros tenemos todos los procesos respiratorios, sea acidosis o sea alcalosis respiratoria, la forma de compensar y ver si está compensando adecuadamente va a ser justamente evaluando cómo está el bicarbonato medido. Y eso hay que verlo tanto en un proceso agudo y crónico. Entonces vamos a ver que tanto para la alcalosis respiratoria como la acidosis respiratoria tenemos que calcular cuáles serían los cambios en el bicarbonato esperado de acuerdo a un proceso agudo y cuándo serían los cambios de bicarbonato esperado en un proceso crónico. De acuerdo a esa fórmula que nosotros hacemos, vamos a poder saber si está compensado, si está entre el proceso agudo o el proceso crónico. Es la forma de ver la compensación en los problemas de tipo respiratorio. La siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo saber la compensación? Bueno, entonces, con respecto a la compensación, ya lo he explicado en los problemas respiratorios. Para el caso de los problemas metabólicos, sí tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? Y ahí sí hay una sola fórmula para acidosis metabólica y para la alcalosis metabólica. Siempre ver la compensación, porque de repente quizás ahí va tanto la pregunta 2 y 3 que me estaban realizando, ¿no? Yo tengo que calcular si es mi problema, es un problema metabólico, entonces hay que ver cómo está el CO2 esperado, de acuerdo a la fórmula. Si vemos que este CO2 está más de lo esperado, más CO2, hay acidosis de tipo respiratoria, y si está menos de CO2 de la fórmula que me salía el esperado, hay alcalosis de tipo respiratoria, ¿no? Igual vamos a hacer en el caso de los problemas respiratorios. Si vemos que el bicarbonato que encontramos no está entre el rango agudo y crónico, está menos, pues menos bicarbonato, hay una acidosis metabólica asociada, y más bicarbonato, una alcalosis metabólica asociada. Bueno, la segunda pregunta dice, si se tiene una albumina de 4G entre DL, ¿de todas formas se corrige el anión gap? Ya, entonces miren, si tenemos una albúmina en rango normal, 4 gramos por decilitro, no sería prácticamente sería necesario calcular el anion gap corregido, ¿no? Porque recordaremos que la fórmula es el anion gap normal que uno calcula más 2.5 por 4 menos la albúmina. Si la albúmina está 4, 4 menos 4, 0, 0 por cualquier número, va a quedar 0 y al final me va a quedar. No sería necesario hacer la corrección. Pero a la manera que uno se puede grabar, quizás hay que hacerlo como practicando para poder grabarse la fórmula, ¿no? Pero no sería necesario. La siguiente pregunta sería, ¿puede volver a explicar un poco más de la utilidad de hallar los trastornos preexistentes o secundarios, por favor? ¿Y cómo se puede aplicar de forma rápida si se tiene muchos pacientes? Ya, bueno, en realidad, ¿no? Respondiendo a esta pregunta, si tenemos muchos pacientes, lo recomendable es que si tú quieres saber de un buen análisis del AGA,
no puedes estar presionado con el tiempo ni nada de eso, ¿no? Porque recuerden, y eso es obviamente que se ve en una unidad de cuidados críticos, en la UCI o en la unidad de shock trauma. Un médico a cargo, o sea, un residente, no va a tener pues más de 4, 5 o 6 pacientes a cargo, que lo maneja a su turno de 12 horas, para poder sacar con tranquilidad los trastornos ácidos bases y todo, ¿no? Porque si vamos a hacerlo apurado, nos va a ir mal, ¿ya? Entonces, lo primero hay que tener calma, ¿no? Así seas tú un experto sacando el AGA, no puedes estar pensando en otro paciente sino en ese, porque te vas a cometer errores, de repente para poder corregir el bicarbonato lo vas a hacer mal, para hacer las correcciones también de la acidosis metabólica, del potasio, del sodio, si tiene algún trastorno electrolítico, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Primero, tener paciencia. Lo otro, la importancia de tener, nosotros tenemos que siempre hallar cuál es el trastorno metabólico primario, el básico. Y obviamente eso es lo más importante. Igual yo creo que les van a mandar o las diapositivas o algo, pero para que lo puedan revisar en los cuadros. Pero nosotros tenemos que evaluar. Si el paciente tiene, por ejemplo, acidemia, yo puedo decir, no, será por un problema metabólico, bicarbonato bajo, o será por un problema de CO2 elevado. Entonces, si veo que mi paciente tiene bicarbonato bajo, ya ahí está la causa, es una acidosis metabólica. Si veo que mi paciente tiene un CO2 elevado, ahí está la causa, una acidosis respiratoria. Pero es muy importante y conocer el trastorno primario. Después de conocer el trastorno primario, tenemos que conocer si está compensando adecuadamente. De acuerdo a la compensación, si está en el rango de nuestras fórmulas de compensación, nos quedamos ahí y no hay otro trastorno secundario. Pero si vemos que sale de la compensación, supongamos el CO2 sale más de lo que esperaba, CO2 elevado, acidosis respiratoria. Si el CO2 sale menos de lo que esperaba, alcalosis respiratoria. Igual, si con bicarbonato, ¿no? En trastornos respiratorios se sale más de lo esperado, bicarbonato mayor, obviamente hay una alcalosis metabólica asociada y obviamente hay si tiene menos, una acidosis metabólica asociada. Entonces, primero siempre va a ser el trastorno primario, que es el que va a mandar para ver si compensa o no compensa, es el trastorno secundario. Eso de ahí. Y no se olviden, ya para terminar, si tengo una acidosis metabólica, no me quedo ahí. Hay que ver el ANI-GAG elevado. Y si hay ANI-GAG elevado, vamos para el quinto paso para hacer el bicarbonato corregido, para ver también si hay otro trastorno asociado más. ¿Ya? Entonces, Doctor, ¿hay algunas preguntas más? Por ejemplo, tenemos una que dice si los niveles de albumina está en rango de normalidad de 3.5 a 5, de igual forma se tiene que corregir el AGAP. miren, para el caso de la fórmula, sí hay que ser bien específicos, ¿no? Solamente no corregiría si mi albúmina es 4, pero si es 3.5 hay que hacer la corrección, ¿no? Si estuviera elevado más de 5, también habría que hacer la corrección, porque vamos a ver que ahí menos me va a salir negativo y me va a restar. Solamente no hacemos la corrección cuando el albúmina es 4. Y esta pregunta también es muy importante porque cuando nosotros vamos a hacer los trastornos de AGA, ¿ya? Tenemos que ser exactos, ¿no? Porque por ahí uno puede decir, pero mi bicarbonato está en 27 y a mí me han hecho rango que es de 24 más o menos 26. ¿Se pasó 1, doctor? No. Se pasó 1, ya se considera una alcalosis metabólica, por ejemplo, ¿no? Así sea 27. ¿Ya? Entonces, en el AGA sí hay que ser exactos. Por eso hasta con decimales. Bueno, doctor, la siguiente pregunta es, en el último caso, en el trastorno primario, es la alcalosis metabólica, pero ¿no podría ser la acidosis respiratorio el trastorno primario? No quedó muy claro y cuál sería la causa. Miren, es importante, cuando tenemos un pH que es neutro, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está mi buffer excess. Eso es lo que está bien en el cuadro, ¿no? Si mi buffer excess está entre menos 4 y 4, el que va a mandar mi trastorno primario es el CO2. ¿Ya? Menos 4 a 4, yo me voy a valer de mi valor de CO2. Supongamos, tengo un buffer excess en 3, entonces yo evalúo el CO2. Si CO2 está elevado, yo sé, CO2 elevado, acidosis respiratoria. Y el segundo trastorno es todo lo inverso, ¿no? Pero si mi buffer excess sale del rango de menos 4 a 4, supongamos como el caso, estamos viendo 7 de buffer excess,
no voy a valerme del CO2, voy a valerme del bicarbonato. ¿Ya? Si tengo mi bicarbonato elevado, entonces recordemos, alcalosis metabólica. Y el segundo trastorno es todo lo invertido, ¿no? Si es alcalosis, acidosis. Si es metabólica, respiratoria. Si mi buffer excess, como les digo, sale de menos 4 a 4, supongamos menos 7 fuera, igual voy a ver el bicarbonato. No voy a ver el CO2. Eso no me va a importar para como trastorno primario. Veo mi bicarbonato. Si mi bicarbonato me sale disminuido, menos de lo normal, sabemos que es acidosis metabólica, ¿no? Y tenemos entonces la acidosis metabólica, el trastorno sería todo invertido, la alcalosis respiratoria. ¿Ya? Eso es importante, solamente se aplica el buffer excess para los casos de pH neutro. Bueno, doctor, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la utilidad del bicarbonato corregido? Bueno, es importante tener los valores de bicarbonato corregidos, primero por dos razones. Porque recuerden que en algunos casos, sobre todo cuando el pH es menor a 7.10 o un bicarbonato menor a 10, vamos a hacer la corrección con bicarbonato en infusión. Entonces yo tengo que tener mi bicarbonato corregido, no el valor que me dice ahí. Si tiene una acidosis aniónica alto, hay que corregir el bicarbonato para ver si vamos a hacer la corrección de ese bicarbonato con mi terapia en infusión, que generalmente se hace, ¿no? Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es ver si este bicarbonato corregido, vamos a ver si está en el rango de lo que yo normal tengo un bicarbonato de 22 a 26. Porque si mi bicarbonato está bajo, vamos a tener una acidosis metabólica, como le digo, anion gap normal, ¿no? O no elevado. Y si está en el rango, se queda ahí nada más la acidosis metabólica anion gap elevado. Pero si tengo, pues, mi bicarbonato más de 26, vamos a tener una alcalosis metabólica asociada. Por eso es importante la corrección, por esos dos motivos del bicarbonato. Bueno, doctor, y la última pregunta es, según lo más frecuente en el hospital, ¿hasta qué paso debemos leer el trastorno ácido-base? Ya, correcto. Mire, de repente esta pregunta va un poco por lo que decía, ¿no? Si tengo muchos pacientes o algo. Idealmente un AGA tiene que leerse hasta el último paso, hasta el sexto paso, ¿no? Idealmente eso tiene que hacerse, ¿no? Y es la forma correcta de etiquetar el AGA. No voy a decir, mi paciente ha sido metabólica y me quedé ahí, ¿no? Siempre tiene que hacerse de la manera adecuada. Si estamos probablemente apurados o algo, nos quedaríamos con una acidosis metabólica y ver si es anion GAG alto o anion GAG normal y si está compensado. Hasta ahí podemos quedarnos, ¿no? Quizás no ver el triple trastorno, ¿no? Pero ya cuando tengamos tiempo, lo vamos a seguir continuando. Pero, y eso también es algo importante, casi la mayoría de casos que van a ver ustedes son de acidosis metabólica. Entonces, hay que aprender a ver, acidosis metabólica, si es anion GAG alto o anion GAG normal, y si está compensado o no está compensado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver siempre. Bueno, doctor, esas fueron todas las preguntas que fuimos recopilando en el chat en vivo de Panocto. Muchas gracias. Listo, buenas noches y muchas gracias por la atención. Cuídense.